muchachos, continuemos con esta segunda parte de la cuarta clase donde hablaremos sobre la vascularización del corazón. En primer lugar hablaremos sobre la irrigación del mismo y bueno, habíamos dicho anteriormente que el corazón era un músculo, un órgano que se encargaba de bombear, de enviar la sangre a las diferentes porciones de nuestro cuerpo, a la totalidad de nuestro cuerpo. Pero como todo órgano, él también necesita de su nutrición, necesita del aporte de oxígeno para poder llevar a cabo correctamente su función y pues básicamente para seguir funcionando y para seguir viviendo, si no se muere el corazón como tal. Pero ¿de dónde proviene esta irrigación? Él proviene de un sistema arterial que es conocido como las arterias coronarias, que son el número de 2. Tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde provienen estas arterias? O sea, ¿dónde nacen? ¿Dónde se originan? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que el ventrículo izquierdo se continuaba con la aorta. La aorta, veremos en la siguiente clase, ella se divide en varios segmentos. El primero de estos segmentos, que es el que está después de la emergencia del mismo en el ventrículo izquierdo, se le conoce como aorta ascendente. Entonces, las primeras ramas que nacen de la aorta ascendente son estas arterias coronarias. Y específicamente, ¿a qué nivel? Bueno, ¿se acuerdan que les mencionaba que después con el aparato valvular sigmoide aórtico, que existían unas dilataciones que se le conocía como senos de Valsalva? Bueno, a ese nivel se originan las arterias coronarias. Aquí vemos los dos orificios correspondientes, a la coronaria derecha y a la coronaria izquierda. Se le denomina senos de Valsalva tanto izquierdo como derecho o senos coronarios. Recuerden que había un seno de Valsalva que no daba origen a ninguna arteria coronaria y también se le podía decir que era el seno no coronario, que era que correspondía a la valva posterior de la arteria aorta. Entonces, después de haber establecido estas arterias coronarias, vamos a ver de qué se encarga de irrigar cada una de ellas. Uno podría pensar, como cualquier persona, que la arteria coronaria derecha se encarga de irrigar la parte derecha del corazón, mientras que la coronaria izquierda se encarga de irrigar la parte izquierda del corazón, pero esto no es así. Entonces, aquí vemos una vista diafragmática, esta es la cara inferior del corazón, mientras que esta es la cara anterior o esternocostal, recordemos configuración externa. En ambos se encuentran dos surcos importantes, que es el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, que separaba que ambos ventrículos entre sí, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que voy a retroceder un poco. Entonces, decíamos que, bueno, este es el tronco pulmonar, que es anterior a la aorta. Aquí vemos el nacimiento de la aorta, pero se encuentra recortado, diseccionado a este nivel. Vemos la emergencia de ambas arterias coronarias, la arteria coronaria derecha que recorre el surco coronario o surco auriculoventricular, y la arteria coronaria izquierda que también pasa por el surco auriculoventricular, pero ella se divide en dos ramas, una se hace anterior y la otra desciende por el lado izquierdo y se hace posterior. La arteria coronaria derecha va en dirección oblicua hacia el lado derecho del corazón y también se hace posterior e inferior. Entonces, como todo, siempre va a haber alguien que va a estar más prominente, o sea, que va a mandar sobre la otra y que va a ser, en cierta forma, más dominante. Entonces, en más de la mitad de los casos, específicamente en el 67% de los casos, según Moore, la arteria coronaria derecha es la arteria dominante. Y ustedes se preguntarán, ¿quién determina cuál es la dominante? ¿Hay alguna norma? Bueno, sí la hay. Esta viene definido por el origen de la arteria interventricular posterior. Es decir, si la arteria interventricular posterior nace, o es rama, mejor dicho, de la arteria coronaria derecha, esta va a ser la arteria dominante. Si la arteria interventricular posterior nace, o es rama, mejor dicho, de la coronaria izquierda, esta vendría siendo la arteria dominante. Pero en más de la mitad de los casos, esta interventricular posterior que pasa o recorre el surco interventricular posterior es rama de la coronaria derecha. Por eso se dice que esta es la arteria dominante en la mayoría de los casos. Pero eso no quiere decir que la coronaria izquierda, o sea, se quede solapada. Ella también se encarga de irrigar la mayor parte del corazón también. Aquí está señalado ventrículo izquierdo en azul y ventrículo derecho en rojo. Entonces, sáquense ese chip de que la coronaria derecha para el lado derecho y la coronaria izquierda para el lado izquierdo, porque eso no es correcto. Tanto la coronaria derecha irriga estructuras que son del lado izquierdo, como la coronaria izquierda irriga estructuras que son del lado derecho.
Entonces vamos a hablar un poco sobre los territorios de irrigación de ambas arterias. Son los mismos cortes, son las mismas vistas, inferior y anterior. Comencemos con la arteria coronaria derecha. Entonces, decíamos que nace del lado derecho de el tronco aórtico como tal, en el seno coronario derecho, discurre por el surco coronario y se hace posterior, aquí vemos cómo sigue, y da origen a la arteria interventricular posterior y, bueno, pasa por toda esta cara. Entonces, por donde pasa la arteria es por donde irriga. Entonces, aquí vemos señalado en rojo qué es lo que irriga la arteria coronaria derecha y, bueno, también por delante, porque por aquí también pasa. Vamos más detalladamente. Se encarga de irrigar el ventrículo derecho, excepto la parte izquierda de la pared anterior. Esta es la arteria coronaria en su origen. Ella va a irrigar toda esta zona que está aquí, que es el ventrículo izquierdo en su cara lateral, pero hasta cierto punto, porque esta región que está aquí no la toca la coronaria derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, ella no va a irrigar esta parte del ventrículo derecho, pero sí va a irrigar el resto de las porciones, que principalmente toda la cara inferior. También va a irrigar la mitad derecha de la pared inferior del ventrículo izquierdo. Ya les había dicho que da una rama que pasaba por este surco. Adyacente a este surco teníamos el ventrículo derecho por un lado, pero del lado izquierdo teníamos el ventrículo izquierdo. Entonces, si está junto a la arteria interventricular posterior, debería irrigar también esta parte del ventrículo. Entonces, lo que está adyacente lo irriga. ¿Y qué está adyacente a esta parte? Bueno, la cara posterior, pero derecha del ventrículo izquierdo. Recuerden que esto es izquierdo y esto es derecho. O la parte medial, también se podría decir. También irriga lo que es la totalidad del atrio derecho, la mayor parte del atrio derecho, por eso no se los marqué. Y muy importante que sepan que él irriga el tercio posterior del tabique interventricular. Pero ya veremos esto de la irrigación del tabique. Muy importante también, disculpen que se lo repita, es que también irriga ambos nodos del sistema de conducción, que lo veíamos en la primera parte de esta clase, tanto el nodo sinoauricular, que es el marcapasos principal del corazón, como el nodo auriculoventricular. Y esto tiene como que relación, porque ambos nodos se encuentran en la aurícula derecha, y la coronaria derecha irriga este atrio también, en la mayoría de los casos, pero también pueden ser irrigados por la coronaria izquierda. No obstante, en más de la mitad por la coronaria derecha, ambos nodos de conducción. Muy importante. Ahora, vamos con la arteria coronaria izquierda, los territorios de distribución. Va a irrigar todo lo que irrigó la coronaria derecha. Ustedes pueden sacar sus conclusiones en base a esto, pueden sacar las conclusiones. O sea, todo lo que restó aquí, que no está remarcado, se encarga de irrigarlo la coronaria izquierda. Pero veamos. En primer lugar, irriga la cara inferior y derecha del ventrículo izquierdo. O sea, la parte que no está irrigada por la derecha, irriga la izquierda, la coronaria izquierda. También va a irrigar la parte izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho. El tercio restante que le faltó. La coronaria derecha irriga los 3/4 de este ventrículo, pero la coronaria izquierda irriga el tercio faltante. Esta región que ustedes ven aquí señalada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos la coronaria izquierda. Decíamos que daba dos ramas, una que se iba hacia adelante y otra que se iba hacia atrás. Entonces, lo que estaba adelante va a indicar lo que está adyacente y que está adyacente la parte izquierda de este ventrículo derecho y, bueno, toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, porque recuerden la que se va hacia atrás. Da sus ramitas aquí para que lo irrigue. Va a irrigar también el atrio izquierdo, lo vemos, y parte del atrio derecho. Él va a dar ramas auriculares que algunas se van a ir al atrio derecho. Entonces, no es que solamente la coronaria derecha irriga el atrio derecho, no. También puede ser irrigada en cierta forma por la coronaria izquierda, o sea, bien, tiene ramas de ambas. Pero el atrio izquierdo sí es irrigado en su totalidad, generalmente por la coronaria izquierda. Y va a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular y el asteris que lo atraviesa. Recuerden que el asteris pasa por la porción membranosa del tabique interventricular. Aquí vemos una imagen sacada del MUR de la irrigación del tabique. Recuerden que el tabique se encontraba insertado por delante y dejaba la marca que era el surco interventricular posterior. Y también se dirigía posteriormente y se insertaba posteriormente dejando la marca en las configuraciones externas que era el surco interventricular posterior, anterior y posterior. Entonces, esto es anterior aquí en esta imagen y esto es posterior. ¿Y qué pasaba por ese tabique? Bueno, estructuras del sistema de conducción. Vemos el
el nódulo auriculoventricular, el haz de His y la bifurcación de sus dos ramas, derecha e izquierda. Aquí lo vemos. Entonces, decíamos que el tercio posterior estaba irrigado por la arteria coronaria derecha. Porque, bueno, si este es posterior y sabemos que aquí pasa una arteria que es rama de la coronaria derecha y el tabique se inserta posteriormente, por lógica, la arteria que pasa por aquí, si es rama de la coronaria derecha, va a irrigar esa parte que está aquí. Mientras que los tercios anteriores corresponden al territorio de irrigación de la arteria coronaria izquierda en este nivel, porque la rama que pasa por ahí es rama de la coronaria izquierda. Ok, ahorita pasemos a ver cada una de sus ramas. En primer lugar, la Target dice que la arteria coronaria derecha se puede dividir en tres segmentos. Un segmento preauricular que va desde su origen hasta el borde anteroinferior del corazón, más o menos a este nivel. Un segmento infraauricular donde, bueno, sigue su camino de que habíamos descrito en la porción derecha del surco coronario, continúa aquí oblicuamente, y una porción interventricular posterior que ya es posteriormente, no se aprecia en esta vista, que va en ángulo recto con el segmento precedente. Y ya a este nivel, la arteria ya no se denomina como coronaria derecha, sino como arteria interventricular posterior, que vendría siendo su rama terminal, pero ya lo veremos ahorita. Entonces, como les comentaba en la primera clase de las arterias, decíamos que de las arterias podrían darse ramas colaterales y ramas terminales, que es cuando ya la arteria no se seguía dividiendo, sino que llegaba a su punto de terminación o de culminación. Entonces, las ramas colaterales. ¿Cuáles vendrían siendo las ramas colaterales? La Target las describe en cuatro tipos. Tenemos las ramas auriculares, que como su nombre lo indica, van destinadas a las aurículas. Aquí vemos el origen de la arteria coronaria. Da una primera rama que asciende y se dirige a lo que vendría siendo el atrio derecho, pero esta rama recibe un nombre porque se encarga de irrigar una estructura muy importante que es el nódulo auriculoventricular, el nodo sinusal o nodo sinoatrial o nodo sinusal, sinoauricular, y se le denomina como rama del nodo sinoauricular. Aquí está señalada como tal, está señalada, y también envía ramas a lo que vendrá siendo el atrio izquierdo. Tenemos ramas ventriculares, la más importante es la rama del cono arterioso. Recordemos que el cono arterioso es una dilatación que presenta el ventrículo izquierdo que marca la emergencia de lo que es el tronco pulmonar o la continuación del tronco pulmonar. También da, cuando a medida que asciende por el surco coronario, da una rama marginal derecha que se encarga de la irrigación de todo el borde derecho del corazón a este nivel. Tenemos ramas auriculoventriculares, como la rama del nodo auriculoventricular, que en esta vista no se ve, para la irrigación del nodo auriculoventricular, y una rama posterolateral derecha, que es una rama que es inconstante, no todo el tiempo va a estar presente. Pero cuando esta se encarga de irrigar la parte de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Otra rama muy importante son las ramas ventriculares sectales, que parten de la arteria interventricular posterior. Ellas emergen de ahí y se profundizan para irrigar lo que es el tercio posterior del tabique interventricular, como les había mencionado anteriormente. Bueno, con respecto a esta arteria del cono arterioso, va a irrigar parte del cono arterioso, pero solamente la mitad derecha. La mitad izquierda está irrigada por otra arteria. Y las ramas terminales, ya lo mencionamos, la arteria interventricular posterior que discurre por el surco interventricular posterior y da las arterias interventriculares sectales posteriores para la irrigación de este tabique interventricular en el tercio posterior como tal. Aquí está señalada la continuación en esta vista anterior. Vemos la rama marginal derecha por el borde derecho del corazón e inferior. Aquí vemos la rama marginal derecha otra vez, el recorrido de la arteria coronaria, cómo le da la vuelta. Y aquí vemos la arteria interventricular posterior que discurre por este surco. Muchas veces esta arteria sigue el trayecto y se prolonga y forma lo que es la rama posterior del ventrículo izquierdo, para irrigar la cara inferior de este ventrículo izquierdo en su mitad derecha o medial. Aquí está la rama que yo les decía que se encargaba de la irrigación del nodo auriculoventricular. Esta es la coronaria derecha. Ella da origen a una arteria que es interna, por supuesto, que asciende y se profundiza para irrigar el nodo que está a este nivel, pero en profundidad.
Luego pasemos con la arteria coronaria izquierda. Ella en sí es corta, tiene un trayecto corto porque ella se bifurca en sus dos ramas terminales. Ella no tiene ramas colaterales, sino ramas terminales, que son la rama interventricular anterior o arteria descendente anterior izquierda. Aquí está abreviado su nombre, que así lo llaman generalmente los clínicos. Como dato curioso, la arteria interventricular posterior también se le denomina arteria descendente posterior como tal. Arteria descendente posterior, y a la que es anterior, arteria descendente anterior izquierda. Tenemos también la rama circunfleja, que es la que se continúa por el lado izquierdo y se hace posterior por el surco coronario, a través del surco coronario, sigue en el surco coronario. Y bueno, estas vendrían siendo las ramas terminales, pero estas ramas terminales sí tienen ramas colaterales. Entonces, hablemos un poco sobre la interventricular anterior. En primer lugar, tiene las arterias del ventrículo izquierdo, que también se le denomina como arterias diagonales, que son estas que ustedes ven aquí, que irrigan la parte anterior de este ventrículo izquierdo. Y también tenemos arterias que van al ventrículo derecho. La arteria más importante es la arteria del cono arterioso, que irriga la mitad derecha, la mitad izquierda, perdón, de este cono arterioso que está a este nivel. Entonces tenemos la rama del cono arterioso proveniente de la coronaria derecha y la rama del cono arterioso proveniente de la coronaria izquierda. Y también teníamos ramas interventriculares sectales, que ellas se hacen profundas, son estas que estoy señalando. Ellas se introducen en el miocardio para irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Aquí estamos señalando la interventricular anterior y las arterias interventriculares sectales con las diagonales, las sectales y las diagonales. Luego tenemos la arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja va a dar ramas auriculares que son para el atrio izquierdo. Y bueno, en el 45% de los casos es la que da la rama origen, que se encarga de la irrigación del nodo sinusal, pero la mayoría de los casos proviene de la coronaria derecha. En esta imagen proviene de la coronaria derecha, a este nivel. También teníamos una rama marginal izquierda. ¡Ay, qué pasó aquí! Bueno, aquí está. Señalando la arteria circunfleja, teníamos aquí está, o sea, una vista diafragmática, una vista inferior del corazón. Vemos la continuación de la arteria circunfleja. Ella discurre por todo el surco coronario, pero ella no llega hasta la interventricular posterior. Ella llega más o menos a este nivel, hasta este borde, el borde izquierdo de la parte inferior del ventrículo izquierdo como tal, y termina a este nivel. Casi nunca llega a este nivel que estoy señalando. Entonces, como les decía, existe una rama marginal derecha, bueno, aquí existe una rama marginal izquierda que irriga todo el borde izquierdo del corazón. Y bueno, en la mayoría de los casos también puede dar una rama que es la rama posterior del ventrículo izquierdo, que es cuando no proviene de la coronaria derecha, que irriga la cara posterior de este ventrículo izquierdo. Entonces hablemos un poco del drenaje venoso. Ya hablamos de la irrigación, ahorita hablemos del drenaje venoso. El corazón tiene una irrigación propia, entonces el drenaje venoso también va a ser diferente al drenaje del resto de las partes de nuestro cuerpo. El drenaje venoso va a estar marcado principalmente por una estructura que es lo que se conoce como el seno venoso o seno coronario, que se va a encontrar en la cara inferior o diafragmática. Es esta estructura grande que ustedes ven aquí, que está dilatada, y ella va a drenar directamente en la aurícula derecha. Entonces, este vendría siendo el conjunto principal. No obstante, también existen unas venas que son independientes. ¿Por qué se dice que son independientes? Porque no drenan o no son afluentes de este seno venoso. Afluentes es que confluyen, no llegan hasta ahí. Sino que drenan directamente en la aurícula derecha o en alguna otra parte del corazón. Vamos a hablar primero sobre estas venas independientes porque son más cortas, son más fáciles de explicar. En primer lugar tenemos las venas cardíacas anteriores, también conocidas como venas cardíacas accesorias. Estas venas tienen las características de que desembocan directamente en lo que son el atrio derecho, por unos agujeros o orificios que se denominan foraminas. Y después tenemos, y muy importante, ellas también pueden dar origen a lo que ellas también pueden drenar.
también en lo que es la vena marginal derecha. Bueno, drenar nos dan origen a la vena marginal derecha o vena de Galeno. Y luego tenemos las venas cardíacas mínimas o venas de Tevesio, que ellas se originan de las paredes cardíacas y no aparecen en la superficie del corazón. Pues, y estas, bueno, ¿qué características tienen? Que se abren directamente en las cavidades por pequeños orificios que se denominan, según su foramínula. Ellas se abren no solo ellas se pueden abrir tanto en el atrio derecho como en el atrio izquierdo, en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Son venas mínimas que generalmente no están dibujadas en los atrios. Y luego tenemos el conjunto principal, cuyo protagonista es este afluente venoso, que es el seno coronario. Entonces, el seno coronario es una estructura que desemboca en el atrio derecho, mide aproximadamente 3 centímetros de diámetro. ¿Y quiénes van a ser las tributarias del mismo? ¿Cuáles son las venas que desembocan en él? En primer lugar, tenemos la vena coronaria mayor, también conocida como vena cardíaca magna. Ok. Presten atención aquí porque las literaturas también tienden a variar con respecto a esto. La vena cardíaca magna también se le denomina como vena coronaria mayor. No obstante, hay autores que dicen que la vena cardíaca magna se forma por la unión o la anastomosis de la vena interventricular anterior que pasa por el surco interventricular anterior y la vena marginal izquierda que está a este nivel. Cuando estas dos confluyen en un solo punto, se le empieza a denominar vena cardíaca magna, que si la vemos en una vista posterior, vendría siendo esta que ustedes ven aquí, a este nivel, que desemboca en el seno coronario. Y a este nivel se le denomina vena cardíaca magna. Hay autores que consideran esa nomenclatura, hay otros que dicen que la arteria que pasa por el surco interventricular anterior también se le puede denominar como vena cardíaca magna. No sé si me explico bien ahí. Entonces aquí se los puse. La confluencia de la interventricular anterior con la marginal izquierda se le denomina como vena cardíaca magna o coronaria magna. Pero hay personas que consideran que la interventricular anterior es la misma cardíaca magna. Autores, mejor dicho, personas no, autores. Bueno, que los autores son personas, pero bueno, es mentira. Luego teníamos otro afluente que es la vena posterior del ventrículo izquierdo, que en esta vista no se ve, vamos a echar para atrás para que ustedes lo puedan apreciar. Esta vendría siendo la vena posterior del ventrículo izquierdo. Es un afluente del seno coronario. Otra cosa que les quería decir es que también varios autores dicen que el seno coronario es una dilatación de lo que es la vena cardíaca magna. Entonces, esta vena cardíaca se dilata, se ensancha y forma el seno coronario. En resumen, pues todas son las mismas estructuras, todas parten de un punto en común. Luego teníamos la vena cardíaca media, que también se le denomina como vena interventricular posterior, aquí la tenemos, vena interventricular posterior, afluente desde este seno coronario. La vena cardíaca menor, que discurre por el lado derecho de lo que es el surco coronario, y llega a este nivel y desemboca. Y en el menor de los casos tenemos la vena obliqua del atrio izquierdo, también conocido como vena de Marshall, que son ramas auriculares izquierdas. Ahí está señalada la vena coronaria mayor, la vena marginal izquierda, en este punto tenemos el seno coronario, y la continuación de la interventricular anterior con la marginal izquierda, que es la vena cardíaca magna coronaria anterior. Teníamos la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena cardíaca media o interventricular posterior, tiene ambos nombres, la vena cardíaca menor, y bueno, aquí tenemos una vista en vivo del corazón con su vascularización. Entonces, en primer lugar, tenemos que este es el surco interventricular posterior, por donde va a pasar aquí en el paquete interventricular posterior de arteria y vena. Arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media o interventricular posterior. Y tenemos el surco coronario. En el surco coronario, recuerden que hay un lado derecho y un lado izquierdo de este surco coronario. Estamos viendo una vista izquierda del mismo. Entonces, por el surco coronario va a pasar la arteria circunfleja, la vena cardíaca magna, aquí está el seno coronario, y el seno coronario que está remarcado. La arteria circunfleja, la vena cardíaca magna y el seno coronario. Y bueno, aquí está también señalado la vena posterior del ventrículo izquierdo. Esta vena posterior del ventrículo izquierdo generalmente va a confluir o va a llegar a este seno coronario, pero a veces es afluente de lo que es la vena cardíaca magna. A veces la vena cardíaca magna recibe esta rama que no llega al seno coronario, sino a esta arteria, a esta vena como tal,
pero en la mayoría de los casos sí desemboca directamente en el seno coronario. Aquí vemos un resumen. Estas imágenes son sacadas del Gray, sistema venoso, sistema arterial y ambos en conjunto. De las estructuras cara anterior, y aquí vemos la cara diafragmática o inferior en transparente. Y le puse como que las relaciones que pasa por cada estructura. Entonces, del surco interventricular anterior vamos a encontrar la interventricular anterior y la vena cardíaca magna que está señalada. Aquí solita, y aquí también solita, y aquí las dos. Por el surco interventricular posterior, ¿qué va a pasar? La vena cardíaca media, a este nivel, y la interventricular posterior, que generalmente es rama de la coronaria derecha, pero en este caso es rama de la coronaria izquierda. Miren, noten ustedes aquí la diferencia que hay. Entonces aquí en este caso, la rama dominante es la coronaria izquierda. Y tenemos el surco coronario. Por el surco coronario que va a discurrir del lado derecho, la vena cardíaca menor, aquí está en este nivel, la coronaria derecha por delante y anteriormente, aquí la vemos, la arteria circunfleja que se hace inferior por el borde izquierdo de este surco coronario y la vena cardíaca magna cuando asciende, o sea, recuerden que ella asciende, ella nace en el surco interventricular anterior y después se continúa como vena cardíaca magna por este lado izquierdo del surco coronario, que se dilata después para formar el seno coronario que va a desembocar en la aurícula derecha, ya lo habíamos visto en configuración interna, en el orificio coronario que también tiene su válvula. ¿Qué nombre recibió la válvula? Válvula de Tebecio. Y aquí tengo un resumen. Enfóquense principalmente en lo que dice la distribución. Muy importante, me faltó decirles es que, ya para terminar, ya estamos terminando, chicos, que la arteria interventricular anterior generalmente se anastomosa con la arteria interventricular posterior. Esto es una anastomosis intercoronaria que existe entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda con sus dos ramas, con dos de sus ramas terminales. También hay otras anastomosis, pero esta es la principal. Y bueno, estas son las estructuras importantes. Quédense con esto, que la coronaria izquierda tiene dos ramas, interventricular anterior y circunfleja. Y la coronaria derecha tiene una rama terminal, que es la interventricular posterior. Y con respecto al drenaje venoso, seno coronaria, vena cardíaca magna, vena cardíaca media y vena cardíaca menor. Hablemos un poco sobre la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. Habíamos dicho en la primera clase, ya estarán descansados, muchachos, si quieren le ponen pausa y continuamos con esto porque quiero hacerles mucho hincapié en esto, porque esto es muy importante, es muy preguntable principalmente en el parcial práctico. En el teórico puede que no se los pregunten, pero en el práctico estoy seguro que a más de alguno de ustedes se los va a preguntar, porque a mí me lo hizo, a mí me lo preguntó, explique la circulación mayor y menor de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que la circulación mayor también se le conoce como circulación sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque es la que va a todos los sistemas de nuestro cuerpo. Mientras que la circulación menor o circulación pulmonar, porque es micro, es más pequeña, y solamente llega a los pulmones. Aquí, en la circulación menor, ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. En la circulación mayor o sistémica ocurre el intercambio de nutrientes y bueno, también el intercambio de que tú le das oxígeno a los tejidos y ellos te entregan dióxido de carbono. Mientras que en la pulmonar es al revés, tú le das dióxido de carbono y ellos te entregan oxígeno. Entonces la circulación sistémica va desde el corazón a los distintos segmentos corporales y retorna al corazón. Mientras que la circulación menor o pulmonar va desde el corazón hasta los pulmones y retorna otra vez en el corazón. ¿Dónde comienza la circulación mayor o sistémica? Bueno, comienza en el ventrículo izquierdo, a este nivel. Decimos que la sangre pasa a través de la aorta a todas las arterias de nuestro cuerpo. Aquí tenemos a las arterias sistémicas. Ocurre el intercambio a nivel de los lechos capilares sistémicos y retorna por medio de las venas que llegan y drenan en la aurícula derecha por la vena cava superior e inferior. Entonces la circulación mayor va del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, a este nivel. Mientras que la circulación menor o pulmonar parte del ventrículo derecho, pasa a través del tronco pulmonar a los pulmones. A los pulmones ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, retorna a través de las 4 venas pulmonares y desemboca en el atrio izquierdo. Entonces hasta aquí llega la circulación pulmonar.
Y básicamente eso es todo, espero que lo practiquen. Si quieren que se lo vuelva a repetir, ustedes me dicen y yo lo hago con todo el gusto del mundo. Muchas gracias.